Y por eso quiero por favor que me acompañe. Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Damos la bienvenida a las familias preciosas que también pueden estar en sus casas. Nos gozamos de dirigirles o dirigirnos también a ellos, a sus hogares. Capítulo número 13 del Evangelio de Mateo. Hemos estado compartiendo la palabra. El día jueves compartíamos o iniciábamos esta palabra. Y quiero que vayamos al verso 18. Jesús está dando el mensaje básicamente que quiso comunicar a través de la parábola del sembrador. Y Jesús está hablando acerca de 4 tipos de terrenos o 4 tipos de suelos en donde la semilla ha caído, en donde la semilla ha sido depositada. Y dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice la palabra, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oiga, ¿en dónde es sembrada la palabra, mis hermanos? En el corazón. Y el corazón precisamente son esos tipos o esas diferentes clases de terreno que el Señor está hablando. Entonces luego dice el versículo, dice el que fue sembrado junto al camino. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento dice la palabra que la recibe con gozo. Vea qué precioso. La recibe con gozo, pero no tiene raíz, dice, en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Y el verso 22 agrega diciendo, y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice aquí, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por eso nuevamente la palabra y el mensaje para esta noche es: ¿qué clase de terreno somos cada uno de nosotros? ¿Qué clase de suelo se constituye en nuestro corazón para poder ser depositada la palabra? Cada vez que usted viene a la casa de nuestro Dios, ¿qué tipo de terreno es su corazón? Trae un corazón, mi hermano amado, y una tierra que ha sido removida para poder ser depositada ahí la semilla, porque la palabra es una excelente semilla que da fruto. Y yo estoy seguro de que acá, mis hermanos amados, nosotros como pastores a lo largo de estos años que tenemos de estar interactuando con cada una de ustedes, familias preciosas, hemos visto realmente resultados positivos. Para la gloria de Dios podemos ver hombres y mujeres que un día quizás traían algunas cositas que el Señor tenía que quitar, que el Señor tenía que erradicar o cortar, arrancar de raíces. Y gracias a Dios que usted ha sido ese buen suelo, esa buena tierra, que ha permitido que la palabra sea depositada, que ha permitido que la palabra pueda germinar en su corazón. Y para ello, pues y muestra de ello, entonces son los resultados que usted ha tenido en su propia vida, en su hogar, en su familia, para la gloria de Dios. Yo no sé si se goza, pero Dios, mis hermanos, hace una obra especial en nosotros. Por eso la importancia de que la palabra, que es esa buena semilla, y nuestro Dios, que es el sembrador, que cada vez que usted y yo venimos a este lugar, Dios está interesado en poder sembrar esa buena semilla en su corazón. Es Dios, mis hermanos amados, el que está interesado en poder sembrar, en poder depositar su palabra en nuestras vidas.
Y nosotros necesitamos ser ese terreno que pueda estar preparado para recibir su palabra. Entonces, el día jueves hablábamos acerca del tipo de terreno, aquella semilla que cayó, dice la palabra, junto al camino. Mencionábamos, solamente hago quizás un breve resumen de lo que fue esa palabra para entrar a lo siguiente. Los del camino decíamos que es ese tipo de terreno sólido, ese tipo de terreno fuerte, es ese tipo de terreno ya bien firme, bien apelmazado, que aunque alguien quiera sembrar o depositar alguna semilla que caiga, no va a dar fruto, no va a germinar, no va a producir, porque la semilla no va a tener penetración o contacto profundo en la tierra, sino que sencillamente va a quedar sobre la superficie. Y dentro de eso hablábamos acerca de que un terreno duro o un terreno junto al camino es un corazón duro. Es un corazón que, tal como lo dice la palabra, no entiende la palabra, y como resultado de que no la entiende, viene el malo y la arrebata. Viene el diablo y confunde a los cristianos. Pero en esta oportunidad queremos hablar precisamente en el verso 20, versículo también 21, y bueno, queremos concluir esta parábola, ¿verdad?, en esta noche, y por eso es de que vamos a hablar en esta oportunidad de aquellos que fueron sembrados, dice la palabra, en pedregales. Oiga, dice la palabra de que los que fueron sembrados en pedregales, este es el que oye la palabra y dice que al momento que sucede, la recibe con gozo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de sembrar algo en el piedrín, donde hay piedras, pero algo, mi hermano amado, que es sembrado donde hay piedras, donde hay piedrín, es algo de que la raíz va a estar sobre la superficie. La raíz no va a tener profundidad. Y como resultado de que algo que se siembra en pedregales va a ser algo que de repente viene el sol, viene esos calores candentes, y como resultado de que la raíz está sobre la superficie, se va a secar, se va a marchitar y va a morir. Y la palabra nos habla de este tipo de personas que son los que fueron sembrados en pedregales. Y tal como lo podemos ver acá, dice, este es el que oye la palabra y al momento que dice su Biblia, la recibe con gozo. Es que, mis hermanos amados, hay muchos cristianos emocionalistas. La emoción no es buena. La emoción, mis hermanos, no es de Dios. Porque la emoción versus la convicción son cosas completamente diferentes. La emoción es pasajera. La emoción es momentánea, la emoción es temporal, pero la convicción es algo permanente, la convicción es algo firme. Por eso es de que necesitamos nosotros no constituirnos en cristianos emocionalistas. Nosotros como pastores a veces recibimos alegrones de personas que de repente, en algún momento, en algún culto, de repente el Señor los toca, el Señor les visita, y luego de repente alguien nos escribe o nos llama o de repente nos comunica: pastor, hoy sí me afirmo. Pastor, hoy sí me pongo a cuentas con Dios. Y para nosotros eso es de alegría. Eso es bien motivante para nosotros, el escuchar que de repente el hermanito, la hermanita se quiere poner a cuentas con Dios. Eso es satisfactorio. Y es precisamente por lo que usted ora, especialmente si usted tiene algún su familiar por el que está orando y usted desea que Dios lo toque, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Y quizás para muchos es de mucha alegría cuando vemos a alguien que de repente nos dice: hoy sí quiero, hoy sí empiezo a buscar a Dios, hoy sí me afirmo. Repito, nosotros como pastores experimentamos eso, de personas que estaban alejadas
Y de repente nos dicen, hoy sí, pastor, porque la emoción, mis hermanos amados, es temporal, es momentánea. Por eso los que fueron sembrados en pedregales, precisamente dice la palabra, son los que reciben la palabra, dice, al momento la reciben con gozo, la reciben con alegría. Pero la emoción, mis hermanos amados, es pasajera, es temporal, es de corta duración. Por esa razón es de que de repente hay cristianos que 2, 3 servicios están en la iglesia y de repente, como dirían aquellos, se les acabó el locote. Usted conoce el locote, ¿verdad? Que el locote le pone fuego y de repente el locote, si es buen locote, enciende rápido. Pero el locote es de poca duración. El locote un rato es el momento en que se mantiene encendido y luego se apaga. O la tusa, ¿verdad? Hay cristianos pura llamarada de tusas. Sí, hay cristianos que son pura emoción, emocionalistas. Porque la tusa tiene la característica de que se enciende, o la paja, ¿verdad? Se enciende rápido. Una chispa es suficiente para encender la paja. Pero así como se enciende y va el fogarón, así también de rápido se consume ese fuego. Se acaba, se extingue. Por eso nosotros debemos de no permitir que ser cristianos emocionalistas. No permitir que la emoción pueda gobernar en nuestras vidas, sino la convicción para la gloria de Dios. Que podamos ser cristianos con convicción, no con emoción. Porque repito, un cristiano emocionalista, la emoción dura muy poco. La emoción dura muy poco. Y por eso la palabra dice que estos que fueron sembrados en pedregales son precisamente ese tipo de personas que fueron sembradas junto al camino. Pero dice la palabra que ellos reciben al momento, en el instante, la palabra con gozo. Pero una vez, dice la escritura, viene la aflicción, viene la persecución. ¿Qué pasa? Se les apaga el locote, se les va. Por eso, mis hermanos amados, debemos de tener mucho cuidado. Aparte de esto, estamos viendo que una semilla que fue sembrada en pedregales no tiene cimiento. Por eso un cristiano, mis hermanos amados, emocionalista, no tiene fundamento, no tiene cimiento. Y por esa razón es que cualquier prueba, cualquier situación los mueve, los aparta del Señor. Por eso yo les he comunicado, yo me siento satisfecho al poder tener aquí familias que sé que han pasado por momentos difíciles. Sé que han pasado momentos críticos en sus vidas. Y a todos en algún momento el diablo, quizás yo me incluyo, el diablo quizás en algún momento nos ha querido tumbar. Nos ha querido sacar de la iglesia. Nos ha querido sacar quizás del ministerio, de la misión. Pero bendito sea Dios, que hay un fundamento, que hay una base, que nosotros, nuestras raíces no están sobre la superficie. Nuestras raíces no fueron echadas, mis hermanos amados, sobre piedras, sobre pedregales, sino que nuestras raíces están bien profundas. Y por eso es que aunque hayan venido pruebas, luchas o situaciones adversas, hay un fundamento. Hay un cimiento en nuestras vidas y por eso es de que permanecemos para la gloria de Dios. Por eso una persona, mis hermanos amados, que fue sembrada entre pedregales, estamos diciendo, es una persona emocionalista que no tiene fundamento, no tiene cimiento. Y por eso cualquier situación las remueve, las aparta del Señor. ¿Sí? Por eso la continuidad del texto dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso
la pregunta y el mensaje que estamos comunicando en esta noche es: ¿qué clase de terreno somos nosotros? Yo estoy seguro de que con los que estoy tratando en esta noche no son ni de los que fueron sembrados junto al camino, ni tampoco son de los que fueron sembrados en pedregales, porque usted tiene una base, porque usted tiene un fundamento, porque sus raíces están bien profundas y no solamente están profundas, sino que luego, por eso la característica de la palmera es que la palmera primeramente profundiza sus raíces. Y una vez la palmera topa sus raíces con la roca, con un suelo duro, luego la palmera comienza a extender sus raíces, comienza a ensancharlas. Primero profundiza y luego las amplía. Y por eso es de que la palmera no tan fácil cae. Y por eso es de que aquí hay cristianos inamovibles para la gloria de Dios. Han habido pruebas, han habido luchas, han habido momentos difíciles, pero nada le ha apartado a usted de su fe. Porque usted no es un cristiano emocionalista. Porque usted, como decíamos al inicio, no es un cristiano circunstancial. Que su fe o su vida cristiana depende de las circunstancias. Si la circunstancia que está pasando es un buen momento, entonces usted va a estar alegre. Pero si la circunstancia que está atravesando es de problemas, es de adversidad, entonces nos alejamos de Dios. No tenemos una fe circunstancial, sino que por el contrario, estamos bien firmes para la gloria de Dios. Por eso es de que un cristiano, mi hermano amado, que fue sembrado en pedregales, es el tipo de cristianos que creen por un tiempo, por una temporada, se atreven a creerle a Dios, se atreven a confiar en Dios. Pero cuando viene nuevamente la prueba, la lucha, se olvidan de Dios, dudan, claudican entre dos pensamientos, cuestionan lo de Dios. Una persona que fue sembrada, mis hermanos, entre pedregales, tiene otra característica, tiene buen inicio, porque tal como lo leíamos en el verso 20, dice la palabra: pero los que fueron sembrados en pedregales, dice, este es el que recibe la palabra, dice, y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Eso es un buen inicio, ese es un buen principio. Porque son cristianos a diferencia de los que fueron sembrados junto al camino, porque el que está junto al camino, decíamos, no le entra la palabra. La semilla se siembra, pero no entra, porque la tierra está bien firme, la tierra está bien sólida. Estos no. Estos son sembrados en pedregales y si la semilla logra germinar y se tiene un buen inicio, pero se tiene un mal fin. Se tiene un buen principio, un buen inicio, pero lamentablemente terminan mal. Por eso la pregunta en esta noche es: ¿cuál ha sido su inicio? ¿Y cuál desea usted que sea su final? Porque a veces los inicios sí son importantes, pero no tanto como cómo vayamos a terminar. Un día de estos hablaba con una de mis hijas, recordando algunas anécdotas, algunas vivencias, algunas experiencias, especialmente en el inicio de su carrera. Yo le decía a mi hija: ¿te recordás cuando te sentías frustrada? Cuando aquella maestra te sacó lágrimas. Yo recuerdo, ahí estábamos con mi hija, porque le pedía unos trabajos que ni nosotros le entendíamos. No le agarrábamos, ella nos pedía. Y en una ocasión estaba haciendo, porque la idea era, la pusieron a recortar cuadritos. Y con esos cuadritos había que formar alguna figura, pero alguna figura que hiciera sentido. Y ahí estábamos con ella en la mesa quebrándonos la cabeza. Y de repente logra hacer una imagen que yo le digo: mija, qué bonito se ve esto. Y qué precioso.
Y yo le digo, ¿y cómo te ideaste? Pues no sé, se me vino, me dice, a la mente. Y de repente llega la otra y le mueve todo. Porque estaba solamente colocado para luego ir pegando cuadrito por cuadrito. Y se remueve. Y imagínense luego, porque no tener una guía. Porque era algo que ella fue creando. Y le decía, qué difícil te fue en el inicio. Porque a veces quizás no podríamos tener un buen inicio en cualquier área de nuestras vidas. Pero ese no es el problema. El problema es tener un mal final. Que usted tenga un mal principio, ese no es el problema. Porque todos en algún momento hemos tenido quizás algún mal principio. Yo no sé cómo usted inició su vida cristiana. Yo no sé si usted de entradita empezó siendo un buen cristiano, un excelente cristiano. Yo no lo sé. Pero aquí la palabra nos enseña de que los que fueron sembrados en pedregales están teniendo un buen inicio, porque están recibiendo la palabra con gozo, están recibiendo la palabra bien emotivos, pero la duración es muy corta y luego se marchitan y luego perecen. Por eso el que fue sembrado junto en pedregales, tiene un buen principio y tiene un mal final. Un buen principio y un mal final. Yo no quiero tener un mal final. Quizás no he iniciado bien, pero yo quiero tener un final satisfactorio. Porque si no, en vano estamos nosotros corriendo esta carrera de la fe. Por eso Pablo decía, no quiero al final, al haber sido un heraldo, al haber sido un maestro, salir reprobado. No queremos nosotros de ninguna manera terminar mal en esta carrera, sino que por el contrario, si hemos tenido un buen inicio, queremos de la misma manera tener un excelente final para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos amados, las piedras de alguna manera no permiten de ninguna manera que las raíces se puedan profundizar. Por eso no debemos nosotros de permitir que nuestras vidas sean de ese tipo de personas que han sido sembradas en pedregales. No sé si estamos entendiendo la palabra. Pero vayamos al siguiente texto, versículo 22, el tercer terreno. El tercer terreno nos habla la palabra, el que fue sembrado, dice, entre espinos. Oiga, este es el que oye la palabra. Todos escuchan la palabra, todos reciben la palabra, pero hay un resultado completamente diferente. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen, mis hermanos? Ahogan la palabra y esa misma palabra se hace infructuosa. Yo no sé si usted ha tenido siembras, no sé si ha tenido flores o ha cultivado algo en su casa, pero a veces resulta de que comienza a crecer el monte, comienza a crecer ahí algunas plantas que si nosotros permitimos que crezcan alrededor de lo que hemos plantado, eso viene a ahogar lo que se está sembrando. Usted puede tener unas flores muy preciosas, pero usted permite que el zacate crezca alrededor de las flores, se van a marchitar, la van a ahogar y luego van a morir. Eso es literalmente lo que sucede en algunos cultivos, en algunos sembrados. Por eso es de que el agricultor constantemente está chapeando o está, ¿cómo se dice eso, hermano Manuelito? Porque le están dando mantenimiento están desmontando, ¿verdad? Están desmontando los surcos, están ahí desmontando con el asadón específicamente, están desmontando para que la planta que está ahí sembrada no pueda ser afectado su fruto por aquello que puede crecer a su alrededor. Por eso es que los que fueron sembrados entre espinos, dice la palabra de que esos mismos espinos
ahogan la palabra. Y precisamente los espinos, según lo que Jesús está dando a conocer, es precisamente el afán, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y esa palabra se hace infructuosa. Por esa razón es de que al leer esta parábola y al leer precisamente este otro tipo de terrenos o suelos, nosotros debemos de pensar, mis hermanos, que el afán no es de Dios. En el afán no se glorifica a Dios. El Señor habla muy específicamente en el capítulo número 6 de Mateo. Yo sé que a todos en algún momento nos entra el afán, ¿verdad que sí? Nos entran las preocupaciones, claro que sí. A todos nos llega. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a cubrir nuestras necesidades del hogar? ¿Cómo vamos a cubrir las necesidades? A todos nos llegan. Pero el Señor, hablando en relación al afán de la vida, al afán del ser humano, porque repito, todos a veces tenemos la tendencia a afanarnos por el día de mañana, a afanarnos por aquellas cosas que son necesarias. Pero dice acá, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro trabajo, qué habéis de vestir. Dice el Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Es decir, ellas no guardan provisión como algunos hemos tenido la oportunidad en algún momento que Dios nos ha bendecido y hemos tenido la oportunidad quizás de acaparar, de almacenar. Hemos tenido la oportunidad de tener algunos ahorritos, pero las aves de los cielos no. Las aves de los cielos, dice, las cuales ni ciegan ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial, dice, las alimenta. Entonces el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Usted vale mucho más que las aves de los cielos o que los lirios del campo. Pregunto en esta noche, ¿ha tenido el Señor cuidado de usted? ¿Ha tenido cuidado el Señor de los suyos? ¿Se ha quedado sin comer? ¿Se ha quedado sin vestir? Al contrario, yo aquí a veces de repente le vemos estrenando. O de repente, ¿verdad? Vemos que el Señor le provee a usted alguna su salidita. Y gloria a Dios por eso. Porque hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Hay un Dios que tiene cuidado de todas y cada una de nuestras necesidades. Aun cuando quizás no está la palabra en nuestra boca, aun cuando quizás nosotros no le hemos dicho, Señor, necesito esto, o Señor, necesito aquello, ya Él nos ha dado la provisión. Porque ese es el Dios que servimos. Por eso es que no debemos de permitir, mis hermanos, que el afán pueda ahogar la palabra de Dios y que el afán pueda ser la causa por la que nosotros, como dice ahí la palabra, el afán y las riquezas de este siglo ahogan la palabra, que no podamos permitir nosotros que este tipo de situaciones nos puedan alejar de Dios, nos puedan apartar del Señor, con el fin, creo que el día domingo, mañana creo que va a ser 8 días, no sé si así fue, ustedes me ubican, estuvimos hablando acerca de la raíz de todos los males, hablábamos acerca del amor al dinero, que precisamente es lo que aquí el Señor está hablando en esta parábola, porque dice que los que fueron sembrados entre espinos son los que reciben la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas ahogan la palabra y luego esa palabra se hace infructuosa. Por eso en esa noche yo le digo, no permita que el afán de esta vida pueda ahogar lo más importante, que es la palabra de Dios.
No permita que el afán de este siglo pueda ahogar, mi hermano amado, la palabra que es sembrada en su vida, que es sembrada en su corazón. Sino que por el contrario, que la palabra dé fruto y que nosotros podamos tener presente de que hay un Dios que cuida de nosotros. Hay un Dios que tiene cuidado de nosotros y es ese Dios de la provisión. Es ese Dios que hace posible que lo poquito se pueda multiplicar para la gloria de su nombre. Yo no sé cuántos han experimentado el proceso de la multiplicación en Dios. Pero tenemos a ese Dios, mis hermanos, que tiene el poder y que hizo que tres peces y 5 panes pudieran alcanzar para 5,000 personas o quizás para más. Porque ahí solamente se hizo el conteo de los hombres, de los varones. Pero eran muchos más. Y si Dios es suficiente para hacer multiplicar lo poquito que usted tiene, no se afane, no se aflija, no se estrese, no se angustie, porque Dios cuida de usted. Dios tiene cuidado de su vida y tiene cuidado de sus necesidades. Aquí tenemos algunos hermanos que de alguna manera dependen. Yo recuerdo el año pasado, cuando inició la pandemia, estábamos, como pastores, estábamos preocupados por cada uno de ustedes. Pero en especial por algunas familias. Por ejemplo, hermano Manuelito, hace ya varios tiempo que se había quedado desempleado, hermano Manuelito. Hoy, pues gracias a Dios, ya cuenta con un trabajo por ahí, ¿verdad? Que Dios le ha provisto. Quizás no temporal, quizás es así. Creo que es temporal, pero no es algo estable. Y, y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Tuvo cuidado y lo sigue teniendo. También pensábamos en Isaí, en Abigail, porque en el caso de Isaí dependió, recuerdo, me decía hermano Edgar, porque casi aquí en la iglesia lo teníamos muy esporádicamente, ¿verdad? Porque gracias a Dios lo ha bendecido. Ahorita me contaba que anda por Santa Rosa, creo, ¿verdad? Dios lo ha bendecido en su ministerio. Y cuando inició la pandemia, no crean, nosotros como pastores nos cargamos, yo orándole al Señor, Señor, ayúdales, asísteles, que no les falte. Y les dejó el Señor Abby. Fue fiel. El Señor fue fiel con ellos. No se endeudaron con la renta de la casa. Yo miraba ahí, ¿verdad? Y en comidito. Gracias a Dios, Dios tuvo cuidado de ellos. Y les menciono, mis hermanos amados, por ejemplo, ahorita Minor y Paola acaban de pasar por un momento bien difícil. Y quizás en el momento pudieron haber pensado, ¿qué vamos a hacer? Quizás la deuda estaba hasta el copete, ¿verdad, Minor y Paola? Pero ese Dios que promete que no nos afanemos porque Él cuida de nosotros, Él lo cumple. Él lo cumple, mis hermanos amados. Él lo ejecuta. Por eso el Señor dice, no os afanéis por el día de mañana, que habéis de comer, que habéis de vestir o que habéis de comer. Porque si Él cuida de las aves de los cielos y de los lirios del campo, también va a cuidar de nosotros. Por eso no permitamos que los espinos, que en ese caso sería el afán o las riquezas, puedan ahogar la palabra. Sino que atrevámonos siempre a creer en Dios. Pero hay personas, yo he conocido a muchas personas. He conocido y he tenido personas acá en la iglesia que en algún momento me dijeron, pastor, ore por este trabajo. Y oramos, nosotros oramos al Señor. Y de repente Dios comenzó a proveer más trabajo. Algunas personas que han tenido hasta 2 trabajos. Y hasta han tenido trabajo fines de semana. Y el afán, mis hermanos amados, con el fin de querer producir y generar más, es que las personas dicen, no, esto es de aprovecharlo, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la realidad de muchas personas? Y precisamente hablo de personas que ya no están en la iglesia, porque precisamente el afán los ha sacado de la iglesia, porque eso es lo que produce el afán.
el afán de este siglo y el deseo de querer producir más nos alejan de lo de Dios. Y son personas que cuando usted las ve, por lo menos uno dice, me voy a afanar, pero voy a ver el resultado de mi trabajo. Voy a ver el resultado de trabajar 8, 7, ¿verdad? 8 horas, 7 días a la semana. Pero voy a ver los resultados. Pero hay gente que se afana y cuando usted ve, está en la misma condición, está en la misma posición y no tienen nada. Entonces, en vano se afanan, en vano se agitan. Por eso el Señor habla muy fuertemente acerca de esto. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, vayamos rápidamente, Filipenses capítulo 4, verso 6 y verso 7, Pablo habla diciendo, por nada estéis, ¿qué dice? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. La palabra nos enseña de que no nos afanemos por nada, sino que por el contrario, si hay algo que a usted le carga, si hay algo que a usted le aflige, si hay algo por lo que usted está angustiado o angustiada, desesperado, póngalo en las manos de Dios. Dígale, Señor, esto es lo que me preocupa. Señor, esto es lo que me carga. Señor, esto es lo que me aflige, esto es lo que me acongoja. Pero Señor, tú eres mi proveedor. Porque mis hermanos amados, tenemos a ese Dios maravilloso que cuida de nosotros. Ese Dios que no deja a su pueblo. Ese Dios que tuvo un cuidado tan especial, tan único, tan singular con el pueblo de Israel en todo el desierto. Que como hemos preguntado en otros, ¿qué hay en el desierto? No hay nada. No hay diversidad de algo para decir, bueno, vamos a ir a comprar aquí o vamos a ir a negociar allá. No hay nada en el desierto. Pero ese Dios maravilloso cuidó de su pueblo, cuidó de sus hijos y no les hizo falta absolutamente nada. Y ese mismo Dios que cuidó del pueblo de Israel es el que sigue teniendo cuidado de nosotros. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. En oración dice, y súplicas, pero y luego dice el verso 7, leamos, yo creo que ya estaba el 7, ¿verdad? Entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, y aquí vamos a ir aterrizando con la palabra porque ya se nos está yendo el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, oiga lo que la Escritura nos muestra. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque dice, porque Él cuida de vosotros. Una persona que se afana es una persona que está, primero, la ansiedad produce esa desesperación, esa agitación de pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y entonces esa misma ansiedad, esa misma preocupación produce el afán de querer hacer algo extra para querer quizás cubrir aquellas cosas que necesitamos. Pero el afán trae, mis hermanos amados, cansancio, desgaste físico. Y consigo el afán trae problemas de salud. Por eso no permitamos, mis hermanos, que el afán venga a nuestras vidas. Por eso hablando acerca de los que fueron sembrados entre espinos, dice la palabra, este es el que oye la palabra, pero dice, pero los afanes de este siglo y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el verso 23 de Mateo 13, donde nos encontramos, para concluir la palabra, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, oiga, este, primeramente dice, es el que oye. Segundo dice, es el que entiende la palabra.
Y como resultado de oír y de entender la palabra, dice, y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Por eso aquí la importancia, mis hermanos, de oír la palabra. Por eso la importancia de venir con frecuencia a escuchar la palabra, a recibir la palabra, porque cada noche el Señor viene a sembrar, a depositar su palabra en nuestras vidas. En cada servicio, mientras más nosotros estamos acá, más va a ser sembrada la palabra con abundancia. Y así mientras más es sembrada o depositada la palabra, más fruto va a haber. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. Porque como mencionábamos en el servicio pasado, hay cristianos que no quieren entender la palabra. Pero este tiene la humildad, tiene la sencillez de decir, eso dice Dios y yo lo voy a obedecer, yo lo voy a practicar. Y al entender la palabra, entonces se lleva al terreno de la práctica. Y al llevar al terreno de la práctica la palabra, entonces da fruto. Y muestra de ese fruto, como les decía, es el resultado de que cada uno de ustedes ha tenido para la gloria de Dios. Es el resultado que ustedes han tenido, mis hermanos. Porque Dios ha sido fiel y usted puede ver esa obra de Dios reflejada en su vida, reflejada en su persona, reflejada en su hogar. Por eso permitamos que la palabra no se haga infructuosa, sino que la palabra pueda dar el fruto que sea necesario y sobre todo que el fruto que podamos dar pueda ser un fruto excelente. Qué satisfactorio es poder disfrutar de un excelente fruto, ¿verdad? De repente usted se come y se disfruta un delicioso mango que esté dulce, que no esté arjeñado, que no tenga gusanos o que no esté podrido, ¿verdad? Qué rico es poder disfrutar de un excelente fruto. A mí me gusta el aguacate, pero qué difícil es encontrar aguacates buenos, ¿verdad? Porque el aguacate de repente se da la sorpresa, se puede ver bueno y de repente el gran aguacatón ahí, pero cuando lo abre está negro. Y algunos se tienen que desechar porque no sirven. Por eso que el fruto que podamos dar sea un fruto agradable a Dios, para la gloria de su nombre. Por eso damos gracias a Dios en esta noche por su palabra. Y yo le animo para que con mucha frecuencia usted venga y permita que el Señor pueda sembrar su palabra, esa buena semilla en nuestro corazón. Y de esa manera podamos dar fruto para la gloria de su nombre. Oremos, que ya nos están bocinando ahí. Oremos y demos gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por darnos la oportunidad de día a día, Señor amado, servicio a servicio, poder recibir tu palabra con gozo, poder recibir tu palabra con alegría, Señor. Te damos gracias porque es en este lugar donde tú vienes a sembrar, Señor, tu buena palabra. Y ha sido esa palabra, Señor, la que nos ha transformado. Ha sido esa palabra, Señor, escuchada. Ha sido esa palabra que servicio a servicio, que nosotros hemos escuchado, es la que nos ha permitido el poder crecer como personas, el poder ser mejores cristianos, el poder ser mejores ciudadanos. Ha sido tu palabra, Señor, la que nos ha ayudado para ser excelentes padres. Ha sido tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en nuestros corazones, las que nos han enseñado y nos ha formado a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos para la gloria de tu nombre. Necesitamos tanto, Señor amado, de que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, porque necesitamos, Señor, seguir avanzando. Necesitamos seguir dando fruto para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor amado, como diría, Señor, el profeta,
Mientras nos dure el Espíritu dentro de nosotros, te buscaremos, Señor amado. Nos acercaremos delante de tu presencia para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a lo profundo de nuestros corazones. Por eso, prepara y dispón en el corazón de tu pueblo buscarte, servirte, congregarse, Señor amado, para la gloria de tu nombre, y que de esa manera tu palabra, que es esa buena semilla, siga siendo sembrada en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Hoy recibimos tu palabra con gozo. Hoy recibimos tu palabra con sencillez y con humildad de corazón, pidiendo siempre, Señor amado, que tú nos puedas ayudar para la gloria de tu nombre. Gracias, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a las familias presentes, como las que se encuentran en sus hogares. A cada uno bendíceles y derrama de tus abundantes bendiciones. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias.